En el encuentro de hoy vamos a abordar la problemática de la salud de los trabajadores en tiempos de pandemia, focalizado en la violencia laboral. Agradecemos a los compañeros de la Red Sindical Ambiente de Trabajo Libre de Violencia de la provincia de Santa Fe, que han organizado este encuentro, y a la carrera de especialización de Medicina del Trabajo, que compartirán esta presentación. La pandemia del COVID-19 se ha desarrollado a una velocidad inusitada y desde comienzo de año hasta el comienzo de mayo estamos frente a un fenómeno de carácter sanitario, económico, político y social que abarca a todo el planeta. Por eso se habla de una pandemia. El día 31 de diciembre de 2019 se conocen los primeros casos en Wuhan, provincia de Hubei, en China. El 4 de enero, a través de las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud da la alarma al mundo que nos encontramos ante un caso de una enfermedad respiratoria nueva, de carácter grave, de alto nivel de infectación y de unos niveles de mortalidad que no se habían visto en epidemias anteriores de casos parecidos. El día 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud, y dado el avance que tiene la enfermedad, plantea que estamos ante una pandemia, es decir, un problema de carácter de salud, de carácter epidemiológico, que afecta y va a afectar a prácticamente todo el planeta, y comienzan a tomarse las medidas y a registrarse los datos a nivel mundial, y podemos afirmar que que estamos en presencia de un enemigo invisible, el virus, y debajo de ese enemigo subyace una crisis de carácter económico, social, mundial. Debajo del mapa de la pandemia queda subsumida la contradicción y antagonismo entre el capital, las fuerzas de trabajo y las formas que tenemos de relacionarnos con la naturaleza. Se tensiona la disputa ideológica y se tensan los mecanismos de producciones de subjetividades individuales y colectivos que configuran respuestas desiguales al afrontamiento de una enfermedad desconocida que no tiene ni tratamiento eficaz ni vacuna para prevenirla. Es decir, que en el caso del COVID-19 es como que hemos regresado a la Edad Media o a las grandes epidemias que sacudieron durante siglos a la humanidad. Sin vacuna, sin remedios, y siendo el aislamiento social el elemento fundamental para combatir esta epidemia. ¿Qué es lo que tenemos? El virus, los contagios, la información, los datos, todo se desarrolla de una manera simultánea y a una gran velocidad. Veamos cómo se mueve o cómo ha evolucionado en la línea del tiempo la mortalidad, y en primer lugar veamos la infectación, cómo ha evolucionado en la línea del tiempo y a qué velocidad. En primer lugar, tenemos cómo ha evolucionado los casos de infectados desde que se conoció la pandemia. Al día 5 de febrero teníamos 30.000 casos denunciados en China, 30 en Singapur, 25 en Japón, y prácticamente estaba circunscripto a Asia y
prácticamente no había casos en Europa y solamente 12 en Estados Unidos. Al 20 de marzo, cuando en la Argentina ingresamos al aislamiento social preventivo obligatorio, a la cuarentena, China ya tenía 81.000 casos, pero el problema se había instalado en Europa. Italia tenía 63.000, España 32, Alemania 28 y Estados Unidos ya registraba 42.349 casos. Ahora fíjense, desde el momento que nosotros entramos en cuarentena, donde prácticamente teníamos muy pocos casos, alrededor de 300 y pico de casos, cómo y a qué velocidad evoluciona y cómo van cambiando los países hasta llegar Estados Unidos a ocupar el primer lugar muy distante del resto de los países. Así vemos cómo al día de hoy Estados Unidos tiene 1.575.000 infectados, Rusia 290.000, 247.000 el Reino Unido y Brasil pasó a ocupar el cuarto lugar con 245.000, dejando a España, Italia, Alemania, Turquía y Francia relegados en el número de casos. Veamos ahora la evolución de la mortalidad, que tiene una velocidad también muy similar en cuanto a la evolución desde el comienzo de la pandemia. Aquí estamos a principios de febrero del 2020. Solamente 578 fallecidos en China y 45 en Tayikistán. Fíjese a qué velocidad crecen los fallecidos, tanto a nivel mundial como en China. Ya Italia supera a China, ya España supera a China. Acá estamos a un mes de nuestra cuarentena, al día 20 de abril. Estados Unidos ya desplazó a los países europeos del primer lugar y a partir del 20 de abril, a una velocidad asombrosa, se multiplican de manera creciente y exponencial los casos de fallecidos en Estados Unidos. Lo mismo sucede con Brasil, que termina al día de hoy con 16.370 muertos y Estados Unidos superando la cantidad de 90.000 fallecidos al día de la fecha. La pandemia expresa de manera contundente la crisis del capitalismo globalizado bajo la hegemonía financiero neoliberal y adquiere la dimensión de un fenómeno, como ya dijimos, de características complejas, porque es en primer lugar sanitario, pero subyace lo económico y lo social a nivel mundial. La pandemia encuentra al mundo en la transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero cognitivo, donde el trabajo inmaterial, el conocimiento y la información son la fuente principal de generación de ganancias, circulación y acumulación del capital a nivel global. Y esto en un modelo neoliberal dominante, donde junto con la esencia de los cambios en el modo de producción capitalista, también se transforman las relaciones de trabajo, fundamentalmente difundiéndose a nivel mundial la precarización laboral como una de las expresiones de este nuevo modelo. El neoliberalismo es mucho más que la financiarización del capital. El neoliberalismo se ha sostenido y expandido gracias a una profunda y colosal captura de las subjetividades
nos advierte Ricardo Foster. En este sentido, recomiendo la lectura de su último libro, La Sociedad Invernadero, en particular el capítulo sobre las fábricas de subjetividad. Los valores, la forma de la sensibilidad, las prácticas sociales, las costumbres, el sentido común han sido atravesados y reescritos por la economización de todas las esferas de la vida. La violencia laboral en tiempos de pandemia adquieren, a mi juicio, tienen 7 manifestaciones o 7 expresiones que a lo largo de este encuentro iremos analizando. En primer lugar, encontramos manifestaciones de violencia laboral en las actividades que han sido liberadas por el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, de aquellos trabajadores que durante la cuarentena se encuentran, por ser trabajadores de servicios esenciales, trabajando en sus puestos de trabajo. Segundo lugar, en el teletrabajo y en el propio aislamiento social y la cuarentena impone a los trabajadores que siguen trabajando desde su domicilio y el efecto mismo de la cuarentena. Tercero, en la imposición de violar la cuarentena y obligar a concurrir a trabajar a los trabajadores, hechos que han sucedido, como así también negar a los trabajadores vulnerables como consecuencia de su estado de salud previo al coronavirus, la licencia correspondiente. En cuarto lugar, en la suspensión y los despidos durante el aislamiento social preventivo obligatorio, a pesar del decreto que los prohíbe. En la estigmatización y discriminación de los trabajadores que están súper expuestos al SARS-CoV-2, es decir, al COVID-19. La infodemia como forma de violencia laboral es una nueva manifestación de la violencia laboral. Y por último, en los programas de vigilancia epidemiológica a nivel mundial y en nuestro país, que se han instalado para seguir y para abordar la problemática de la pandemia, el riesgo de violencia social y laboral post-pandemia lo constituye la cibervigilancia y el biocontrol como peligros que pueden quedar y como ya se han instalado en los mecanismos de vigilancia epidemiológica para poder hacer un seguimiento de los infectados, de los convivientes y poder de esta manera aislarlos y combatir una pandemia de una enfermedad que, como ya hemos dicho, no tiene ni tratamiento ni vacuna para prevenirla. El día 28 de abril, el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la Organización Mundial de la Salud ha dedicado este año su documento por entero a ver cómo se hace frente a la pandemia para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo de todos aquellos que están expuestos a COVID-19 y también a los efectos sobre las modificaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y las relaciones laborales que esta pandemia trae. Unos días antes, el día 25 de abril, difunde este cartel, esta advertencia que ustedes están viendo, que dice: rompamos el silencio, acabemos con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como un subtema para el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el trabajo. El día 7 a principios de abril, la Organización Internacional del Trabajo emite un documento sobre cómo afecta al mundo del trabajo la pandemia del COVID-19. Dice que las medidas para hacer frente a la pandemia también tienen un impacto directo en los mercados, la oferta, o sea, producción de bienes y prestación de servicios, la demanda, consumo e inversión y en todo el mundo del trabajo. La OIT advierte que la paralización total o parcial afecta al día 7 de abril del 2020 a casi 2.700 millones de trabajadores. Alrededor del 81% de la fuerza mundial del trabajo se encuentra paralizada.
En el segundo trimestre del 2020 habrá una reducción aún mayor del empleo, alrededor del 6,7% de la población económicamente activa, llevando a 195 millones de trabajadores más perderán su trabajo a tiempo completo. Estados Unidos, que negó al principio los efectos de esta pandemia, expresión más acabada a nivel mundial de las políticas del neoliberalismo que encabeza Donald Trump, tiene ya 26 millones de trabajadores que han solicitado el subsidio por desempleo. Los analistas calculan que el índice de desempleo podría llegar a casi el 18% en breve tiempo. Ya estamos prácticamente en esa cifra, con un récord de mortalidad en Estados Unidos que ya está rondando las 90.000 personas fallecidas, la mayoría afroamericanos y latinos que están trabajando en condiciones de precariedad o de alta vulnerabilidad social. ¿Qué impacto tiene el aislamiento en el mercado de trabajo en la Argentina? En un documento sumamente importante que también forma parte de la bibliografía de este encuentro, señala que entre el 15 de marzo y el 15 de abril en la Argentina 309.672 trabajadores han estado en riesgo laboral, dividiendo en dos categorías. Primero, aquellos trabajadores en los cuales hubo una ruptura del contrato de trabajo o un riesgo de contrato de trabajo a través de las suspensiones. En un mes se habían registrado 12.000 trabajadores en esta condición, o que habían sido despedidos o que ya estaban suspendidos, encabezando el monopolio Techín de Deodoro, de la familia Roca, esta acción. Pero además, una cantidad, 297.063 trabajadores tenían en riesgo su salario, ya sea porque atraso en el salario, reducción, acuerdo patronal de reducción salarial, pago en cuotas, totalizando 309.672 trabajadores en un mes en la Argentina que estaban en riesgo laboral. Es interesante, y porque esta es una red de violencia laboral sindical en la provincia de Santa Fe, tener en cuenta que se registraron alrededor de 86 situaciones. De esas 86 situaciones, como ustedes pueden ver, la inmensa mayoría tuvo una intervención de los sindicatos en defensa de los trabajadores. A esta forma de violencia laboral, que es la ruptura de la relación, la suspensión, el ataque al salario, hubo una respuesta sindical, lo cual muestra el valor de la red, el valor que tiene en la Argentina la defensa colectiva de esta situación. ¿Cuáles son las respuestas a nivel global y en nuestro país que se vienen desarrollando en esta puja entre el capital, el trabajo, para hacer frente a la pandemia, en donde el neoliberalismo se ha demostrado incapaz desde sus políticas neoliberales de afrontar esta pandemia, y en aquellos países de mayores niveles de profundidad del régimen neoliberal, tanto en las relaciones laborales como en lo que han hecho con sus sistemas de salud, vemos que vuelve a aparecer como respuesta y recomendación de los organismos internacionales, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país con mucha fuerza desde el gobierno que encabeza Alberto Fernández y la fuerza del Frente de Todos, se revalorizan dos cuestiones. Primero, el rol central del Estado para hacer frente no solo a
a la epidemia de COVID, sino a los efectos que tiene de carácter social, económico, educativo, en todos los órdenes de la vida. Y segundo, la necesaria redistribución de la riqueza como para proveer al Estado de las herramientas necesarias para poder enfrentar. Por eso se recomiendan y se han adoptado voluminosos paquetes fiscales para hacer frente, garantía de crédito a las pymes, a los monotributistas, a las pequeñas y medianas empresas, subsidio del Estado, en el caso de nuestro país, que llega a pagar el 50% de los salarios a las empresas que están con sus trabajadores en cuarentena, imposición a los bancos de reducir las tasas de interés a los fines de que pueda haber acceso al crédito para mantener la producción. Parece ser que estos tres ingredientes de la receta global para hacer frente a la crisis que se avecina y que ya tenemos y que ha puesto de manifiesto el COVID, descansa en la inyección de recursos al Estado en prácticamente todos los países que están afrontándola. El tema que ha puesto de manifiesto y lo que hoy pone en tensión en la Argentina para hacer frente a la pandemia es de dónde van a salir los recursos. Por eso el ataque violento desde los medios de comunicación, desde el macrismo residual a la cuarentena, esconde esto que nosotros decíamos, lo que queda subsumido debajo del mapa y de la información diaria de la epidemia, de los casos de los nuevos infectados, de las personas fallecidas, de las medidas que se están tomando, de los respiradores que se compran, etc. Debajo de todo eso subyace la disputa por quién va a pagar esta crisis, y en nuestro país la gran disputa es poder aplicar el impuesto a las grandes ganancias, a los grandes patrimonios, y esto no es un problema solamente de Argentina, sino como pueden ver en este mapa del mundo, es un problema que está planteado a nivel mundial. En la Argentina lo plantea, está planteado desde el gobierno y las fuerzas sociales que apoyan una salida del modelo neoliberal. Y también lo están haciendo las mismas fuerzas en España, Portugal, Italia. En países como Brasil, en países como Chile, en países como Perú, en países como Ecuador, este planteo viene desde la fuerza de oposición y la fuerza progresista. Por eso es tan importante valorar hoy, para poder hacer frente a la epidemia, a la violencia laboral, a lo que viene después de que superemos la situación de aislamiento preventivo, social y obligatorio y se reabra la actividad, cómo vamos a afrontar esta crisis sanitaria, económico y social y quién tiene que pagarla. Hay tres cuestiones que me parece son fundamentales en el orden de la salud de los trabajadores como en general en la salud general y para la manifestación específica de la violencia laboral de esta epidemia. Frente a una pandemia, la magnitud y la falta de medios preventivos y terapéuticos, hay tres respuestas que son fundamentales. El distanciamiento social, que habrá que mantenerlo una vez que se reabra y salgamos de la cuarentena. El tema de la información saludable para combatir la infodemia, que es tan nociva para la salud mental y orgánica de las personas como el propio virus. Y me refiero a información saludable como respuesta a difundir todo aquello que logre transmitir y sacar a la población del fatalismo del contagio y de la muerte, y que muestre que vamos en un camino correcto en la Argentina, que hay un Estado que nos cuida, que hay un conjunto de fuerzas sociales, gremiales, en este caso los sindicatos, y un sistema sanitario
público y educativo y científico argentino que están trabajando denodadamente y con buenos resultados. Información saludable es potenciar y que todo el mundo se entere que nuestros científicos del CONICET han producido los reactivos para las pruebas rápidas de detección de infectados por COVID y poder hacer test masivos y de esa manera aproximarnos mucho más a la realidad. Información saludable es que la población y que todos conozcamos que también en el CONICET se ha descubierto la proteína que se denomina parche, que impide la entrada del coronavirus a la célula y por consiguiente nos aproxima a tener un medicamento eficaz. Información saludable es saber de que una terapéutica que se utilizó en la Argentina y que fue copiada a nivel mundial para combatir la fiebre hemorrágica llamado mal de los rastrojos, como es la aplicación de suero de convalecientes, de personas que han tenido la infección, en este caso que se han curado del coronavirus, el suero de esas personas puede ser una herramienta eficaz para que se recuperen. Toda esta información saludable combate la violencia de la infodemia y el tercer elemento, la tercera pata que tenemos a disposición es la solidaridad activa de los gremios, de las organizaciones sociales, del Estado, para asistir a las poblaciones más vulnerables. Vemos en el caso de Ramona, de los dirigentes de la Villa 31 que han fallecido, de los que han fallecido como consecuencia del abandono que la expresión residual que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha hecho de las poblaciones más vulnerables. No tener agua, no tener alimento en plena cuarentena, como ha sucedido, es condenar a la muerte evitable por esta enfermedad. Por eso la solidaridad activa y oportuna es otra de las herramientas que tenemos. Decíamos que una de las manifestaciones de la violencia laboral en tiempos de pandemia es lo que han tenido que afrontar a partir del decreto de necesidad de urgencia 260 de este año, los trabajadores que han quedado expuestos al COVID-19 porque han sido liberados de la cuarentena. Desde agresiones verbales hasta violencia física a trabajadores de la salud, docentes, fuerzas de seguridad, negación de los casos evidentes que eran trabajadores vulnerables que no podían ir a trabajar por ser hipertensos, por ser diabéticos, por ser inmunodeprimidos, por tener más de 65 años, por tener enfermedades que los volvían vulnerables y negarle la licencia o obligarlo a ir a trabajar en las mismas condiciones, o también una manifestación de violencia laboral fue el ninguneo de las aseguradoras de riesgo del trabajo a cubrir a los trabajadores expuestos, en particular a los trabajadores de la salud, a cubrir en el sistema de riesgo del trabajo y reconocerla como enfermedad laboral. Afortunadamente, la movilización de la CTA, de la Intersindical, de la CGT, de los gremios, de la academia, de la Asociación de Abogados Laboralistas, de diputados y de senadores y senadoras sensibles a esta problemática, permitió que el decreto 267 declarara al coronavirus como enfermedad presuntamente laboral y generando así un alivio a esa manifestación de la violencia. ¿En qué momento nos encontró en la Argentina en relación a la ratificación del convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral
en la Argentina el día 19 de marzo, que el decreto de necesidad y urgencia 260 decretó la cuarentena. Nos encontrábamos en pleno proceso de ratificación del convenio 190. El día 2 de marzo del 2020, en el discurso de apertura al año, en la Asamblea Legislativa, el compañero presidente Alberto Fernández, entre las medidas que anunciaba, anunció el envío de un proyecto de ley para ratificar el convenio 190. En el convenio 190 plantea alrededor de la violencia laboral una serie de cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento de la violencia y el acoso en el mundo laboral afecta a la salud física, psicológica y sexual de las personas, su dignidad y a su entorno familiar y social. Y esto es sumamente importante porque reconoce a la violencia laboral como un factor de riesgo psicosocial, el cual no está incluido en nuestra legislación de riesgo del trabajo. También plantea que afecta a la calidad de los servicios públicos y privados y que puede impedir que las personas, y en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Reconoce a la violencia laboral como un problema de género que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y un reconocimiento también de la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo e integral y las formas múltiples e interdisciplinarias de discriminación y el abuso en las relaciones de poder, en relación al género y en relación al trabajo en general. En el artículo 1 y en la definición, nosotros ya habíamos en otras oportunidades planteando de que la definición que hace el convenio 190 debía profundizarse en la ley que lo ratificara en la Argentina. En el artículo 1 plantea a la expresión de violencia y acoso social en el mundo del trabajo, haciendo una enumeración de las formas que adquiere y de cómo puede llegar a producirse la violencia en el mundo del trabajo, y hace una disquisición entre violencia y acoso en el mundo del trabajo y la violencia y acoso en razón de género, y plantea que las legislaciones nacionales pueden tomarlo como un concepto único o como un concepto separado. Nosotros hasta acá en la Argentina nos veníamos sosteniendo en la ley de violencia de género para trasladarla al mundo del trabajo. Por eso en la legislación, en la ratificación, que ratifique el convenio, es una buena oportunidad para incluirlo, para mejorar la definición de violencia y acoso laboral, e incluir la dimensión colectiva que está ausente en la definición del convenio 190 de la OIT, y que hoy, en el medio de la pandemia, vemos de que es necesario antes y ahora, y después será necesario incluir esta dimensión, porque la agresión que se hace a la representación sindical de los trabajadores, ya sea a sus delegados, a sus sindicatos, la estigmatización del sindicato que es una herramienta de defensa de los trabajadores, cuando se la deslegitima, cuando a través de los medios se la combate, como ha ocurrido con el gremio docente, en particular con SUTEBA y su dirigente Rodi Baradel, es una manifestación de violencia colectiva, y ya lo habíamos señalado, y que el convenio 190 no lo incluye. El proyecto de ley enviado al Congreso tiene algunas cuestiones que son expresión de avance. Considera los mensajes de WhatsApp, lo que sucede en la calle entre trabajadoras y sus superiores jerárquicos con un evento social vinculado al trabajo, forman parte de la violencia laboral.
incluye un tema que es la inversión de la carga de la prueba, que establece en el proceso cuando hay un reclamo sobre la violencia laboral. Las situaciones de violencia y acoso laboral suelen ocurrir a puertas cerradas, sin testigos. Es muy difícil para la víctima probar lo que ocurrió. Este principio de la inversión de la cárcel de la prueba justamente hace que quien es denunciado deba demostrar su inocencia y no la propia víctima que queda en esa situación de indefección y de estigmatización. Y esto le incluye una perspectiva de género importante, porque una de las manifestaciones de la violencia laboral es el acoso sexual en el trabajo. Basta con que la víctima aporte indicios de que sucedió lo que denuncia para que sea el denunciado quien deba probar lo contrario. Y otro aspecto novedoso es que reconoce el impacto en el ámbito laboral de la violencia doméstica, es decir, aquella que sufre el trabajador en su hogar. Y esto es muy importante en momentos del teletrabajo que se ha generalizado. La presión exógena, como la actual pandemia, produce en el seno de los centros laborales fragilidad en las relaciones horizontales entre trabajadores y trabajadoras, de fuerte presión y de fuente de fuerte presión vertical en las relaciones laborales. Sostiene el documento de la OIT para el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. La actual tensión entre trabajadores y trabajadoras es producida por la incertidumbre que toda crisis sanitaria trae aparejada en el empleo. Es muy difícil para las empleadas y los empleados administrar la incertidumbre en situaciones en que los cuerpos de cada uno y de los demás están en juego respecto a su futuro. También gestionar los riesgos del hecho certero de la desocupación que golpea la puerta de cada vida de los trabajadores vuelve aún más vulnerable. La desocupación que producirá la actual crisis de COVID, ya advierte la OIT, haría que los procesos de impotentización individual proliferen, se expandan y se desarrollan geométricamente como crece el número de infectados y de desocupados como consecuencia de la pandemia. El teletrabajo afecta la salud mental, tiene manifestaciones concretas de violencia laboral. Estudios hechos por la OIT nos advierten que pusieron de manifiesto que el 41% de las personas que trabajan desde su domicilio se consideran muy estresadas, y en proporción con solo el 25% de los que trabajan en su lugar de trabajo. Trabajar desde casa puede provocar una sensación de aislamiento, jornadas laborales muy largas, el desdibujamiento de los límites entre el trabajo y la vida familiar. Un reciente estudio de la Universidad de Córdoba, de Patricia Altamirano, nos advierte sobre cuáles son las principales, o qué es lo peor del teletrabajo para los que fueron, para más de 200 trabajadores en esas condiciones que fueron encuestados. En primer lugar, el 46% plantea que tiene la sensación de no parar nunca de trabajar. El 36% la falta de la interacción con sus compañeros. El 35% falta de interacción con el equipo. El 30% no salir de la casa, o sea, sufre claustrofobia, sensación de aislamiento. Un 27% falta de actividad física, y hay un 16% que pierde los vínculos con la empresa y otras manifestaciones como comer más, perezas, menos iniciativa, menos competitividad. Un hecho central es la violencia del teletrabajo, está asociada a la violencia de género y al femicidio. El Observatorio de Violencia de Género nos muestra que entre el 20 de marzo y el 26 de abril
se han producido 32 femicidios. De ellos, el 72% ocurrieron en la vivienda de las víctimas. En el contexto de la cuarentena, el 16% de los femicidios fueron provocados por un familiar. De las 32 víctimas, 5 habían ya realizado una denuncia, la cual ante los organismos pertinentes, y esas denuncias, o a las comisarías, y esas denuncias no fueron atendidas. Otra manifestación, como dijimos, de la violencia laboral en tiempos de pandemia es la estigmatización del trabajo, de los trabajadores y los enfermos que están en relación con el SARS-2, SARS-CoV-2 o expuestos a contraer COVID-19. El caso de Mary Hasselborn, la enfermera de Santo Tomé, es un caso paradigmático y que se ha multiplicado en muchos trabajadores de la salud, enfermeras y médicos, quienes fueron hostigados en su propia vivienda y obligados a irse, a mudarse, a pesar de estar trabajando y prestando un servicio esencial y ser esenciales para combatir esta pandemia, como en el caso de los enfermeros, de los médicos. Esta forma de violencia, de estigmatización, es una forma extrema, nueva, que ya se había manifestado de otra manera entre los trabajadores de la salud, y esto adquiere un ribete sumamente grave, porque genera un obstáculo emocional y fuerte entre quienes son los encargados del cuidado de los propios enfermos y resta eficacia a las acciones sanitarias. Ser un caso sospechoso de COVID o estar infectado es motivo de hostigamiento, estigmatización, violencia discursiva, acciones que pueden ser contraproducentes para controlar la pandemia. En el caso de Sáenz, en Jujuy, el INADI ha tomado carta en el asunto por lo que ha hecho no solo con los trabajadores, sino con los propios infectados. Dijimos que es un problema en el teletrabajo, en el trabajo doméstico, el aislamiento, es un problema de violencia laboral y de género. Sobre las mujeres recae el cuidado en tiempos de cuarentena. La cuarentena convierte al hogar en un centro de rutina, en un centro de trabajo, ya saben, el espacio de reproducción de la fuerza de trabajo y de reproducción social. Para muchas mujeres, el hogar no es un lugar de descanso, sino un lugar de trabajo. Esto está analizado y expresado en materia de lo que sería o lo que se denomina la doble y la triple carga en el trabajo, o la doble presencia en el cuestionario ISTAT, cuando indaga sobre los factores psicosociales en el trabajo. Sobre las mujeres recae el cuidado de los demás, la tarea como la limpieza, la cocina, y en este caso auxiliares de docencia, dado que están suspendidas las clases y las propias mujeres, además del teletrabajo, el trabajo doméstico, trabajan como educadoras de sus propios hijos. 1 de cada 3 mujeres han asegurado haber sufrido violencia física o sexual en relación con su pareja. El 77% de los delitos sexuales ocurren en las viviendas, algo que augura un aumento de este tipo de violencia mientras dure el confinamiento. Y esto no es un caso solo argentino. Esto se empezó a verificar desde el comienzo mismo de la cuarentena en China, en Wuhan,
donde fue el epicentro, ya las mujeres y activistas habían denunciado abuso y violencia física durante el aislamiento. Esto generó que la Organización Mundial, la ONU Mujer, generara un espacio de denuncia de violencia de género, de violencia familiar, de violencia durante la cuarentena específico, y nos da una idea de la magnitud. Otra forma que venimos advirtiendo de violencia laboral, y es una forma muy violenta, con serias consecuencias para los trabajadores, como vamos a ver, ha sido obligar a los trabajadores a ir a trabajar a pesar de la cuarentena y de no corresponder. Un caso paradigmático es el del frigorífico El Federal de Quilmes, donde el empleador forzó a los trabajadores que estaban exceptuados de ir a trabajar y reabrió el frigorífico a pesar de no tener la autorización correspondiente. ¿Y eso qué causó? La muerte de un trabajador y 9 trabajadores infectados, y una movilización que tuvo que ser la intendenta de Quilmes quien clausura en persona ese establecimiento, y donde estuvieron una vez más ausentes la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y las aseguradoras de riesgo del trabajo, que deberían haber evitado esta manifestación de violencia laboral. Otra preocupación que tenemos es el retorno al trabajo en este momento que se vienen flexibilizando la cuarentena. En la provincia de Santa Fe llevábamos hasta el día 14, hasta el día 14 de mayo, llevábamos casi 20 días sin que se registrara ningún infectado, y hemos tenido el fin de semana, entre el 15 y el 16, 4 nuevos casos en la ciudad de Rosario, lo cual vuelve a encender las alarmas. Pero se está preparando y se van a anunciar las medidas de la reactivación de la actividad productiva casi a pleno en la provincia de Santa Fe. La cuarentena se extiende hasta el día 24 y se va a flexibilizar. Y un problema es el retorno al trabajo. Y esta tiene también su impacto en la salud y la salud mental de los trabajadores. La posibilidad de que un trabajador o trabajadora sufra un daño a partir de la desarticulada organización de la empresa, lugar de trabajo, o por la inadaptación a los puestos de trabajo. Puede ser más los efectos sobre una población como el miedo, el terror, la desesperanza, la realidad, la cercanía probable de la muerte, traumatizada, indefensa ante lo desconocido o fantasmal, emprenderá distintas formas de supervivencia y generará temor y trastornos como el estrés, riesgos psicosociales, y en la situación de emergencia las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, aumentando la ansiedad, bajo estado de ánimo, baja motivación, pensamientos depresivos. El acoso psicológico laboral, el mobbing o el proceso de victimización, también llamado persecución en el trabajo, toda conducta abusiva atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad e integración de los trabajadores. Es un abuso de poder, una violencia donde el objetivo es desterrar al compañero, al trabajador. En varias organizaciones se sostiene y desmesuradamente crece en estos tiempos de pandemia. Por eso la Organización Mundial de la Salud y la OIT advierten sobre que en tiempo de pandemia y post-pandemia habrá una mayor exposición a violencia y a
al acoso. Y que el retorno al trabajo, por ser inseguro, porque el virus todavía va a estar circulando y no tenemos ni vacuna y no tenemos tratamiento, lo único que tenemos son protocolos que hay que cumplir, los cuales son sumamente laxos, y una vez que nos incorporamos al trabajo, la rutina hace que esos protocolos se vayan flexibilizando y quedamos nuevamente expuestos a la posibilidad del contagio, y eso genera temor, inhibición en el retorno al trabajo. Otra forma y manifestación de la violencia laboral es la infodemia. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo usando la palabra infodemic para referirse a la sobreabundancia informativa falsa y a su rápida propagación entre las personas y a través de los medios de comunicación. La fake news, o sea, las noticias falsas, creadas con intencionalidad y circulando a través de las redes o de los medios, tienen un impacto altamente negativo. ¿Qué es lo que genera la infodemia? Temor, desconcierto, malestar, sufrimiento, parálisis, altera y desequilibra la necesaria salud mental para poder afrontar las medidas de prevención y cuidados individuales, familiares, laborales y colectivos. ¿Cómo se difunde estas falsas noticias o cómo circula la infodemia? A través de piezas auditivas o de videos, acompañados de otras teorías tan absurdas como improbables sobre el origen, sobre los efectos que tiene el virus sobre las personas, pone en duda lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud de la provincia, quienes están al frente, ponen en duda la efectividad de la cuarentena y las medidas, o llaman abiertamente a desobedecer y romperla, como ha ocurrido con el macrismo residual, los sectores de poder económico concentrado en la Argentina, o lo que hace cotidianamente Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos. La fórmula se repite: falso contenido y creíbles interlocutores a través de WhatsApp. Por ejemplo, una médica o un periodista del establishment dice tengo los huevos llenos, mientras brinda recomendaciones para desobedecer los cuidados epidemiológicos, y de esta manera circula. Todos podemos ser consumidores, productores o retransmisores de una noticia falsa. Por eso es importante volver a esto y reenviar contenidos de dudosa procedencia, dado que estamos siendo y somos sometidos a un bombardeo como nunca de noticias y de información, y la ansiedad nos lleva a querer estar más informados. Entonces, a esto hay que ponerle información saludable. En la historia hemos sufrido enfermedades, sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades, sí. Hubo algunas peligrosas infecciones, sí. Que diezmaron numerosas poblaciones, sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia, pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica, sí, pero hay un signo que da el pelo
pelotudismo, ¿cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. ¡Uy, Dios! Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctimas de la pelotuditis. Y esto lo tenemos que hacer desde la red como uno de los mecanismos y proponernos con la epidemia de COVID-19 y con las manifestaciones de la violencia laboral. Es una de las tareas que tiene la red y que tienen los trabajadores de la salud laboral y los sindicatos para enfrentar la infodemia con eficacia y sus efectos sobre la salud mental de los trabajadores. Un tema, y acá el último punto que queremos abordar en relación a la violencia en el trabajo en tiempos de pandemia, es lo que sucede con la vigilancia epidemiológica y la información a nivel online que tenemos y las medidas que se van tomando día a día en relación a la epidemia de COVID, a la pandemia de COVID-19. La vigilancia, estamos en un sistema de vigilancia epidemiológica mundial centralizado por la Organización Mundial de la Salud y tenemos un seguimiento hora a hora, día a día, de los casos, de los nuevos infectados y de las nuevas muertes que se van produciendo. El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la actual situación es detectar de manera temprana los casos, permitiendo la atención adecuada de los pacientes y la implementación de las medidas de implementación, prevención y control tendiente a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. Por eso el comando que se ha creado, el comité de crisis que se ha creado en el Ministerio de Salud en cada una de las provincias y a su vez en cada uno de los municipios y los lugares y comunas se han tomado estas medidas. Las herramientas con las cuales se está llevando adelante en pleno siglo XXI son nuevas tecnologías aplicadas al monitoreo epidemiológico para combatir y para poder tener un registro y llevar este seguimiento, este monitoreo, esta vigilancia epidemiológica. Se han incorporado drones, se han incorporado robots. El celular hoy es el elemento fundamental, las aplicaciones de los celulares con los semáforos verde, rojo y amarillo a partir de esta aplicación, la aplicación Cuidar del Ministerio de Salud de la Nación, la aplicación que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe para las actividades que se van reanudando. Utilizan el celular, utilizan la georreferenciación, utilizan la Big Data, es decir, utilizan las grandes bases de datos para localizar infectados, contactos, población vulnerable, y desde esas aplicaciones se hace el seguimiento y se va utilizando, incorporando la información. La transmisión de datos se hace a una velocidad sumamente, es prácticamente
instantánea desde que llenamos la aplicación y desde que comenzamos a movilizarnos, estamos georreferenciados y estamos ubicados tanto los infectados como los contactos de manera online las 24 horas. Esto se incorpora a grandes bases de datos que son almacenados en los servidores y prácticamente todos los ciudadanos se pusieron y están bajo el control y la vigilancia en estos grandes bases de datos que se almacenan en Google, en Facebook y en las distintas grandes corporaciones. El monitoreo epidemiológico permite la detección de los casos y su seguimiento, la denuncia a los organismos de referencia y el registro. Es importante saber que la denuncia de los casos de COVID es denuncia obligatoria de los casos y los contactos, son georreferenciados y se incorporan a una base de datos gigante para ser almacenados y es lo que nos permite estar informados. En el control de la pandemia y post-pandemia, la tecnología está jugando un papel central. Fíjense ustedes, están utilizando anteojos de protección antivirales con detector térmico para hallar infectados en grandes lugares. Y esto permite detectar a simple vista quien tiene fiebre entre una multitud que se baja de un tren, por ejemplo. Cámaras térmicas que miden la fiebre de los transeúntes con un QR que identifica quiénes son y serán sometidos a los testeos masivos. Sensores clínicos inalámbricos para detectar la fiebre, con las clásicas pistolas que ustedes ven, drones para seguir los movimientos y para desinfectar las calles a través de los robots, robots para llevar delivery, tanto en la asistencia a quienes están haciendo aislamiento, inteligencia artificial, Big Data capaces de prevenir el avance de la enfermedad y de hacer los cálculos de quiénes se van a infectar y quiénes no en esta teoría. Así, estos dispositivos captan y comparan la información de la temperatura ambiental de las personas y permite identificar individuos a 3 metros de distancia y procesa a 3 personas por segundo. Esto es lo que hace la cámara que mide la temperatura en el aeropuerto de Ezeiza, en la estación de Constitución en Buenos Aires se han instalado cámaras que detectan pasajeros con fiebre y los derivan de manera, después del hisopado, a la unidad febril que se ha establecido en el Hospital Pena. En el aeropuerto de Ezeiza se medía la fiebre a 1.800 personas en 10 minutos y ahora va a haber control, ahora va a haber a partir de acá testeos masivos mucho más rápidos. Para terminar, los peligros después del SARS-CoV-2 es la cibervigilancia, dijimos, y el biocontrol como una manifestación de violencia colectiva social sobre los trabajadores. Esto aplicado al mundo del trabajo es sumamente peligroso porque permite en las nuevas relaciones laborales, la precarización laboral, en la entrada y salida del empleo, en el teletrabajo como forma que se irá instalando, que abarcará cada vez a mayor cantidad de trabajadores formales e informales, es una forma de vigilar la vida personal, de inmiscuirse en la vida de los trabajadores y de violar la privacidad. Va a jugar en la selección de los trabajadores, en la posibilidad del ascenso, y estos datos en manos de los empleadores, en manos del Estado,
sin ningún control y participación, son sumamente peligrosos. Para finalizar, veamos qué nos dice Ignacio Ramonet en La epidemia del sistema mundo sobre este peligro. El hecho que la AP geolocaliza a las personas y que según determinados datos establezca una especie de semáforo que sirva como certificado para salir a la calle, puede chocar con la privacidad. Reconocen hasta algunos defensores del sistema de cibervigilancia que son bien conocidos por ustedes acá en la Argentina. No cabe duda de que el rastreo, por ejemplo, Patricia Bullrich, no cabe duda que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea para una buena causa, abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital. Tanto más cuanto que las aplicaciones que identifican a cada instante dónde estás pueden controlárselo todo el Estado. Y eso, cuanto pase la pandemia, podría generalizarse y convertirse en una nueva normalidad. El Estado va a querer acceder también a los expedientes médicos de los ciudadanos y a otras información hasta ahora protegidas por la privacidad, y cuando por ejemplo, los exámenes médicos periódicos, los exámenes clínicos en la selección de personal, en la reincorporación al trabajo, que hasta ahora están protegidas. Cuando se haya acabado este azote, dice Ramonet, las autoridades en el mundo entero podrían desear utilizar la vigilancia para sencillamente un mejor control de la sociedad, como ocurrió con la legislación antiterrorista después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Paraísos de la cibervigilancia como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China podrían erigirse en los modelos del porvenir, sociedades en las que impere una suerte de coronapicón, dice Ramonet, en donde la intrusión en la vida privada y la hipervigilancia tecnológica se conviertan en algo habitual. De hecho, una reciente encuesta de opinión sobre la aceptación o no de la aplicación de nuestros teléfonos móviles que permita rastrear a los infectados por el coronavirus mostró que el 75% estaría de acuerdo. De este modo, los gobiernos, incluso los más democráticos, podrían erigirse como el gran hermano de hoy, no dudando en transgredir sus propias leyes para vigilar mejor a los ciudadanos. Las medidas excepcionales que están adoptando los poderes públicos ante la pandemia podrían permanecer en el futuro, sobre todo las relativas a la cibervigilancia y el biocontrol. Tanto los gobiernos como Google, Facebook, Apple podrían aprovechar nuestra actual angustia para hacernos renunciar a una parte importante de nuestra vida íntima. Después de todo, pueden decirnos, durante la pandemia, para salvar vidas, habéis aceptado sin protestar que otras libertades hayan sido absolutamente restringidas. ¿Por qué no ahora en esta nueva normalidad? Por eso es fundamental cómo salimos de esta pandemia, cómo se reconfigura el mundo en general y el mundo del trabajo en particular, la posibilidad de un mundo del trabajo en nuevas relaciones más armónicas, con una redistribución de la riqueza más equitativa, una sociedad más igualitaria, sin violencia laboral, sin violencia de género, sin abuso sexual, sin violencia de ningún tipo, una sociedad más solidaria, depende de la correlación de fuerza que seamos capaces de generar entre los sectores, entre los trabajadores, las fuerzas progresistas de la sociedad, en alianza con los estados democráticos, en la construcción de un nuevo estado de bienestar, de nuevo orden, de nuevas formas de producción, donde la autogestión, donde la solidaridad sean la nueva normalidad y no el neoliberalismo reciclado como alternativa para salir de esta crisis. Por eso, para finalizar, es muy importante este encuentro virtual entre el Observatorio de Violencia Laboral
que tan dignamente resistió desde el Ministerio de Trabajo los 4 años de neoliberalismo del macrismo, con la Comisión Interdisciplinaria de Género del CONICET, que generaron esta iniciativa el día 21 de abril y que ampliaron esta red, como ustedes pueden ver, para poder denunciar en la cuarentena y después de la cuarentena los casos de violencia laboral. Creo que tenemos herramientas, tenemos conocimiento y la actividad de la red sindical contra la violencia laboral en la provincia de Santa Fe, la formación de profesionales de la medicina laboral al servicio de la salud de los trabajadores con una visión integral y que incorpore estos conceptos, forman parte del camino que hay que recorrer para terminar con la violencia en el trabajo. Es todo por hoy. Muchas gracias por la atención y espero que este encuentro sea de utilidad y ustedes puedan utilizar estas herramientas para la discusión y que esto abra seguramente abrirá un debate, dado que hemos abordado temas que desde el marco teórico tradicional de la medicina del trabajo no incluyen estas manifestaciones como expresiones de la violencia laboral. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro.